Muy bien, para poder contabilizar cuántos gramos o cuántos cantidad de masa de una sustancia se combina en una reacción química, es necesario medir la masa de los compuestos que se combinan. El término masa atómica se refiere a la masa que tiene un átomo, pero en unidades, como los átomos son bien pequeñitos, se mide en unidades de masa atómica, o sea, una unidad de masa exclusivamente para los átomos, que después veremos su relación con los gramos o los kilogramos. Pero entonces la masa atómica sería la masa que tiene un átomo y esa viene en su tabla periódica. Por ejemplo, si me voy a la tabla periódica, saquen su tabla periódica, si la traen ahí a la mano, váyanse al hidrógeno y van a encontrar la masa atómica. En muchas de las tablas viene como peso atómico. Váyase al hidrógeno y busque el peso atómico, la masa atómica. ¿No se ve? Si lo ven ahí, es 1.0079. Esa es la masa que tiene un átomo de hidrógeno en una unidad que es exclusivamente para los átomos, para la tabla periódica, que se le conoce como unidad de masa atómica. Entonces, la unidad de masa atómica es la unidad de masa exclusivamente para los átomos. Si se fijan ahí, es un número prácticamente un 1. Entonces, normalmente lo redondeamos a una unidad de masa atómica. O sea, decimos que el hidrógeno tiene una unidad de masa atómica. O sea, relativamente todas las masas de los elementos están en relación, de hecho, a la masa del carbono, pero si se fijan en la masa del hidrógeno. Si el hidrógeno pesa 1, los demás elementos, ¿cuántas veces pesan más que el hidrógeno? Entonces, por ejemplo, la masa atómica del oxígeno, si se van a su tabla periódica, van a encontrar que es 15.999 unidades de masa atómica. Para cuestiones prácticas, aquí en lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a redondear a 16 unidades de masa atómica. O sea, en otras palabras, el oxígeno será 16 veces más pesado que el átomo de hidrógeno. De nuevo, la unidad de masa atómica es una unidad específicamente para los átomos porque mide masas muy pequeñas. Los átomos tienen masas extremadamente pequeñas. Por eso utilizamos la unidad de masa atómica. Por ejemplo, si se van al azufre, el azufre tendrá una masa atómica de 32.0 y algo. O sea, redondeada, esta será 32 unidades de masa atómica. Si vemos el carbono redondeada su masa atómica es de 12 unidades de masa atómica. Eso quiere decir que el carbono será 12 veces más pesado que el hidrógeno. Entonces, la unidad de masa atómica me mide, pues, la masa que tienen los átomos en una unidad especial para la tabla periódica o para los elementos. El término masa molecular, como su nombre lo dice, será la masa que tiene una molécula completa. Por ejemplo, el H2O es una molécula. Si nos fijamos en el H2O, está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, la masa molecular del H2O sería la masa de esa molécula. Primero tendríamos que ver cuántos átomos tiene y hay que sumar las masas de todos los átomos. Por ejemplo, el H2O tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1, redondeada. Una unidad de masa atómica. La masa atómica del oxígeno redondeada son 16 unidades de masa atómica. Aquí tendremos que contabilizar cuántos átomos de cada uno existen en la molécula. Entonces aquí voy a poner número de átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno están en la molécula? 2. Entonces la unidad de masa atómica la tendré que multiplicar por 2 porque tiene 2 átomos. O sea, la masa que el hidrógeno aporta a la molécula sería una unidad de masa atómica por 2 átomos que tiene, sería 2 unidades de masa atómica. El hidrógeno aportan 2 unidades de masa atómica a la masa de la molécula. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene? Nada más 1. Por lo tanto, el oxígeno aportará 16 unidades de masa atómica por 1, 16 unidades de masa atómica. Si sumo las dos,
me va a dar la masa molecular. O sea, tendré 16 del oxígeno más 2 que aporta el hidrógeno. La masa molecular del agua son 18 unidades de masa atómica. Entonces, 18 unidades de masa atómica será la masa. Entonces, vamos a calcular la masa atómica del ácido sulfúrico. Primero tengo que saber qué elementos tiene. Entonces, tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. Así como lo hicimos en el balanceo. Ahí me dan los elementos que tiene. Luego, necesito las masas atómicas. Las masas atómicas de esos elementos. Ya los había puesto anteriormente, lo voy a redondear. La masa del oxígeno, sacada de la tabla periódica redondeada, es una unidad de masa atómica. La masa del azufre, redondeada, es 32 unidades de masa atómica. Quiere decir que el azufre es 32 veces más pesado que el hidrógeno. Y el oxígeno, redondeado, sería 16 unidades de masa atómica. Eso sería lo que aportan individualmente los elementos a la masa del compuesto. Luego, contabilizaré el número de átomos que hay de cada elemento. ¿Cuántos átomos tiene de hidrógeno? 2, lo multiplicaré por 2, porque son dos los átomos que existen aquí de hidrógeno. Por lo tanto, será la masa de hidrógeno multiplicado por 2. Esto me va a dar igual a 2 unidades de masa atómica. O sea, para el ácido sulfúrico, el hidrógeno aporta 2 unidades de masa atómica a la masa total de la molécula. Me voy al azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Entonces lo multiplicaré la masa del hidrógeno por un átomo de azufre. Quiere decir que el azufre aportará 32 unidades de masa atómica a la molécula. ¿Dudas hasta ahí? Luego seguiré el oxígeno. El oxígeno de la tabla periódica tiene una masa de 16 unidades de masa atómica. Pero ¿cuántos átomos tengo de oxígeno? 4. Por lo tanto, el oxígeno aportará, ¿cuánto? 16 por 4. Multiplicaré 16 por 4 son 16, 32, 64, ¿no? 64 unidades de masa atómica. Eso es lo que aporta el oxígeno. La suma total sería la masa, aquí es la masa molecular. Aquí puse masa atómica, pero aquí es masa molecular. La masa molecular del ácido sulfúrico, aquí es molecular, porque es una molécula. La masa molecular del ácido sulfúrico sería 8, 9, 98 unidades de masa atómica. O sea, la masa molecular del ácido sulfúrico es igual a 98 unidades de masa atómica. Esas unidades de masa atómica vienen dadas directamente de la tabla periódica. ¿Dudas? Vamos a calcular la masa molecular del hidróxido de sodio. En este caso es un átomo nada más de cada uno, por lo tanto es sencillo. ¿Qué elementos tengo? Tengo sodio, tengo oxígeno, tengo hidrógeno. Luego, ¿cuál es la masa atómica de cada uno de esos elementos? Nos vamos a la tabla periódica y lo sacamos de ahí. La masa atómica del sodio redondeado son 23 unidades de masa atómica. Esa es la masa del sodio. La masa del oxígeno ya la habíamos visto, son 16 unidades de masa atómica y la masa del hidrógeno son 1 unidad de masa atómica. Esas son las masas atómicas sacadas directamente de la tabla periódica. Luego, número de átomos de cada elemento en la fórmula. Si se fijan, ¿cuántos sodios hay? ¿Cuántos sodios hay? 1, multiplico por 1. 23 por 1 me va a dar 23 unidades de masa atómica. Quiere decir que el sodio aporta 23 unidades de masa atómica a la molécula. Oxígeno, ¿cuántos átomos tenemos? 1 también. Entonces el oxígeno aporta 16 unidades de masa atómica a la molécula. Y por último, el hidrógeno, ¿cuántos átomos tenemos? 1. Aporta 1 unidad de masa atómica a la masa total de la molécula. 6, 3, 9, 10, 40 unidades de masa atómica. O sea, la masa atómica del hidróxido de sodio
es igual a 40 unidades de masa atómica. ¿Dudas?